Teleamazonas presenta Hora 25. Saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El post-paro. El Ecuador debe sacudirse, debe asimilar lo ocurrido durante las semanas anteriores y seguir para adelante. Las mesas de diálogo se han definido, las tareas se encuentran dispuestas para las negociaciones y definiciones. Han empezado a correr entonces los 90 días. El gobierno provocó, yo diría, una mini crisis de gabinete en áreas sociales y, por cierto, el Ministerio de Finanzas. El gobierno no se abre, sigue en su burbuja. Los espacios de gobernanza son escasos y la Asamblea no sintoniza con las expresiones en las calles. Nuestros invitados esta noche aquí en el estudio principal de Teleamazonas. Agradezco a Sol Borja. Ella es la editora política de GK Ecuador. Gracias a Ramiro Rivera, presidente de Diario El Comercio. Agradezco a Incarri Kawi. Él es articulista de Diario El Universo. Y nos acompaña Pedro Donoso, consultor político y director de ICARE. Voy a dar la palabra a Pedro Donoso. ¿Qué hacer después del paro? Es un poco la pregunta y el tema central del programa. ¿Y cuáles son los desafíos del país en su conjunto? Buenas noches. Gracias, Andrés. Buenas noches. Sol, Ramiro y Carri. La verdad es que yo quiero plantear, digamos, una duda. No sé si estamos en el posparo. Es decir, no sé si estamos más bien en un paro latente, disminuido. Y no sé si el Ecuador, desde el regreso a la democracia, ha estado alguna vez en un posparo. Es decir, tenemos la incapacidad de entender lo que sucede, ¿no? Yo creo que tenemos una lectura y la sociedad no aportó en una lectura de lo que sucedió en octubre y no aportamos en lo que sucedió ahora. Yo creo que lo principal que hay que hacer es ver qué es lo que está sucediendo, pero además con un sentido abstracto, porque los estallidos sociales tienen una lógica abstracta, no son concretos, no es un partido de fútbol de buenos contra malos, digamos, ¿no? Lo primero que habría que hacer es analizar profundamente qué es lo que sucedió. No entendemos lo que ocurrió. No entendemos lo que ocurrió en octubre, no entendemos lo que ocurre ahora tampoco, ¿no? Entonces creo que, y ahí los estamentos sociales como la academia, ¿no es cierto?, como medios de comunicación, como la élite política, económica, cultural, tiene un grave rol y un rol muy importante, que es poner sobre la mesa todas las lógicas de lo que sucedió y empezar a discutir. Ok, Ramiro, quiero volver un poco a lo que señaló Pedro al inicio, la necesidad de entender, de leer lo que ha ocurrido, porque es la única manera de salir de la dificultad, del problema. Buenas noches. Sí, estoy de acuerdo, muy buenas noches. No hay peor defecto en una sociedad que uno trate de explicar un fenómeno de coyuntura desde una visión simplista parecida a una película de vaqueros. Los buenos y los malos, los leales y los traidores, los pacíficos y los violentos. Me parece que el tema es mucho más profundo. Ese es un elemento. El segundo es que, sin ser pesimistas, el Ecuador ha sido, desde su nacimiento, un país con proyecto de nación en medio de una historia de convulsión accidentada. Más de un episodio en el siglo XIX pone en duda la viabilidad del Ecuador. Bueno, pero así son las sociedades. Siempre están las sociedades por suerte, en evolución. Todas las sociedades tienen su dinámica. No es menos cierto que hay otras sociedades que han logrado un proyecto de cohesión, de funcionalidad y operan. No viene al caso, pero las sociedades anglosajonas. Sí. La Constitución norteamericana no utiliza ni siquiera la palabra de federalismo o confederación, pero es un sistema que funciona más de 2 siglos. Entonces, esta historia la hemos arrastrado. Pero todos los sectores, 20, Ramiro, 30... están presionando, todo el tiempo están presionando. Ahora hay el movimiento indígena que se expresa en la calle, con violencia, en fin, con lo que hemos visto. Pero hay otros sectores. Los sectores empresariales están presionando todos los días. Por supuesto. Sino que ellos están llamando al ministro, están haciendo de otro modo. Por supuesto, Andrés, porque vivimos en un estado patrimonialista. Ya está. Porque todos tratan de arrancar un pedacito del Estado. Porque todos están en función de sus intereses. Pero lo que se ha dicho aquí, tenemos que algún día aprender y comprender que no es posible una convivencia social, primero, sin algún esfuerzo de cohesión que implica equidad. Y segundo, comprender que somos un país diverso, con diferencias, y que por encima de esas diferencias podríamos construir identidades de sobrevivencia común.
Yo creo que la lección que nos deja este nuevo estallido es la animosidad, es la confrontación, la polarización, una sociedad escindida con ingredientes de radicalismo que son como una especie de luz amarilla que empieza a encenderse. El Ecuador nunca sufrió, diríamos, aventuras de naturaleza insurreccional, excepto algún juego por ahí o Alfaro Vive, pero hoy, conforme han dicho las autoridades de seguridad, como que aquí están presentes gérmenes que optan por una visión absolutamente rígida, no abierta y que escogen en la vía de la violencia. Y son las élites, todas las élites, académicas, intelectuales, políticas, empresariales, en fin, no entienden, dan la espalda a estos acontecimientos. Yo creo que aquí mismo conversamos sobre esto, ¿no? Esta falta de mirar lo que está pasando en el país, de estar en una burbuja en todos lados, quizá incluso medios de comunicación, academia, todos los actores. Creo que es un momento clave para mirarnos al espejo, decir qué podemos hacer mejor, qué se puede cambiar para que algo así no vuelva a ocurrir, desde nuestros discursos, desde los discursos que se emanan desde el gobierno, desde las instituciones, todos los que podemos tener una voz y una audiencia o alguien que nos pueda seguir, porque los líderes políticos. Fíjese son lo que ocurre en la Asamblea, quizás eso es lo que más puede graficar esto. En la Asamblea están las disputas en que le sacan a la presidenta, le ponen al nuevo presidente, ahora están por la segunda vicepresidenta, eso es lo que les interesa. Pero no hay un proyecto de ley para el tema del desempleo, de la seguridad, de la salud. No les interesa, es están esta en otra cosa. desatención a los problemas de la vida real. Yo veía los reportajes que se está haciendo Diana Monroy justo para Teleamazonas y ella decía, 30 centavos se paga el litro de leche. Una familia que vende 5 litros de leche vive con $1.50 diario. Una familia de 3 personas, una madre y 2 niños. ¿Cómo podemos pretender que una persona que vive en esas condiciones pueda sobrevivir? Y si es que el Estado no está mirando a esas personas, entonces va a haber el germen perfecto para que busquen otras vías. No hay Estado, no me solucionan mis problemas, no hay presidente, no hay alcalde, hablaba ya de los problemas de agua, claro, de agua potable. Entonces, ¿qué otra vía les queda? Ahí es un germen perfecto incluso para los discursos violentos. Y esto es lo que ocurre con la clase política, Ramiro. Sí. No leen, no entienden. Y también es un problema, no sé si de... Yo no quiero ser pesimista, pero... Hay que ser para después así somos. Entender las cosas. Esto es atávico. Esto no es del momento. El Ecuador es una suma de retazos, de caudillismos, de una política de personalización, de ausencia de estructura de partidos que se despedaza mucho más con la crisis, de afloramiento de voces que no son escuchadas o que buscan el camino de la confrontación porque son ignoradas. Esa es la representación. Es decir, tenemos que decir con dolor que creo que a la pobreza económica y a la pobreza social del Ecuador se suma una pobreza de la representación, se suma una pobreza de los valores, porque el que roba, el que hace mañoserías es admirado, el empresario o el emprendedor que se esfuerza es estigmatizado. Esos son lo que somos. Y entonces me parece que tenemos todos que hacer un esfuerzo, como dijiste, para vernos en el espejo. Porque la representación que tenemos no cayó del cielo, Andrés. No. Hubieron ciudadanos que los pusieron donde están ahí. Alguien los eligió. Entonces claro. hay que mejorar en todos los aspectos y hay que retomar la idea de que el Estado también es una especie de gerente del bien común. No podemos preocuparnos solamente por los equilibrios fiscales y no observar los equilibrios sociales. Tengo que ir a una pausa, vamos a ir a la publicidad y enseguida retornamos para tratar temas que tienen que ver con el Ecuador del momento, en esto que hemos tratado en el primer segmento de Hora 25. Ya retornamos. Gracias, Belén. Esto es lo que ocurre en el Ecuador profundo, Sol. Y entonces uno dice, ¿por qué no enfrentar estos temas en vez de las disputas, las dificultades, estos afanes de tomarse una institución, de tomarse otra, de tumbar al presidente o a la presidenta de la Asamblea o a la vicepresidenta? ¿Por qué los políticos no enfrentan estos problemas que son los más críticos del Ecuador?
Justamente yo creo que ahí radica el meollo de la cuestión, que es no mirar lo que al ciudadano le afecta en su vida cotidiana. El presidente puede decir que ha reducido el déficit. A mí, en la vida cotidiana, si es que me voy a un hospital y no hay medicinas, entonces me da exactamente lo mismo. Y son números abstractos, que digan X millones para salud, más millones para medicinas. Si es que eso no se ve en la práctica, hay este descontento que termina en lo que termina. Si es que en la vida real la desnutrición infantil es un problema tan grave que además fue bandera de campaña y que no se ha avanzado en el plan de para erradicar la desnutrición infantil, entonces seguimos teniendo niños en las peores condiciones imaginables. ¿Cómo esos niños van a poder ir al siguiente nivel, ¿no? Educación y seguir mejorando como este objetivo que debería ser el del Estado de garantizar unos mínimos, que haya niños en ese estado y que en el campo el 30% de niños estén en estado de desnutrición, explica también este descontento. Entonces salir del campo a la ciudad y decir, aquí estamos, porque no nos están viendo. Cuando estamos en el campo parece que están escondidos fuera de los ojos de lo que se ve. Lo que se ve es lo que pasa en las ciudades, es donde están los políticos, y no hay tampoco estos recorridos, que alguna vez también hablamos de esta presencia simbólica del presidente. ¿Dónde está el presidente? El presidente debería estar recorriendo también el país, este país profundo, que no se ve en Twitter, claro, porque a veces da la sensación de que el presidente o su gabinete ve en Twitter algo y entonces enseguida reacciona. Y mientras los políticos, por ejemplo, Pedro, para poner un tema trivial, si los políticos no caminan por las veredas, nunca van a arreglar las veredas, nunca se van a arreglar. De acuerdo, yo no creo que es solo un lío de la clase política. Creo que la élite en este país, cuando yo digo élite no lo digo despectivamente, digo los tomadores de decisión culturales, académicos, etcétera, todos tienen una deuda con el Ecuador. Pero los que políticos son los que toman decisiones. Evidentemente, quizás por eso el foco está sobre ellos, pero no son necesariamente solo ellos, ¿no? Como decía, nadie generó un debate. Pero más allá de que el tejido social está roto, yo no creo que estamos polarizados, creo que estamos profundamente fragmentados. Pero más que eso, hay una ecuación. A mí, digamos, la verdad es que un paro de esta magnitud nunca me sorprendió porque era lo lógico que se venía a venir, ¿no es cierto? Con una sociedad altamente pesimista, Perfiles de Opinión en junio publica 9 de cada 10 ecuatorianos nos sentimos pesimistas del presente y solo 1 de cada 10 confía en el Estado. Es decir, ¿cómo yo, ¿no es cierto?, espero tranquilamente en mi casa cuando no confío en las instituciones, ¿no? Cuando no confías en el Estado, lo que decía Sol, cuando no confías en el Estado hay 2 alternativas. Yo tengo que buscar cómo resolver mis necesidades básicas porque el Estado no lo va a hacer, porque no confío en que lo haga. Y el segundo, el Estado no administra las tensiones sociales. En el Ecuador está sucediendo un fenómeno que nadie, digamos, profundiza, que es un recambio generacional. En todos los aspectos. Miren ustedes, por ejemplo, en los grandes grupos económicos, ¿no? Los padres ya están heredando a los hijos. En el movimiento indígena hay un recambio generacional, evidentemente, ¿no es cierto? En los partidos políticos, ese cambio generacional trae tensiones sociales y políticas. El punto es, ¿cuál es la válvula de escape para hacer que esas tensiones políticas encuentren un cauce y que no sea el caos ese cauce? El Estado no administra las tensiones políticas, interesante. Porque las tensiones siempre van a haber. ¿Cómo se administran? Los intereses siempre van a haber, las carencias siempre van a persistir, en la tierra no existe el paraíso, pero lo cierto es que este es un típico tema que los teóricos lo llamaban hasta hace poco problemas de gobernabilidad, que implica no solamente la distancia o el enajenamiento que tienen las élites respecto a los problemas reales, el debate sobre problemas políticos que le importa a esa clase de gente y que la ignora a la comunidad, pero también la sobrecarga de demandas. Las demandas se acumulan, el Estado no tiene capacidad de procesamiento, da una sobrepreocupación a lo económico, reitero, a los equilibrios, ignora la lacerante realidad social y esto explota. En esa línea de pensamiento, Ramiro, ¿qué opinión tiene usted respecto a esta crisis de gabinete que se registró esta semana? ¿El gobierno entendió lo que ocurrió en las calles? ¿Dio una señal de apertura? Esta idea de que está en una burbuja y no se da cuenta qué es lo que sucede en la periferia. Yo espero que hayan entendido algo de lo que ha pasado. Pero las señales Pero no son solamente al gobierno, Andrés. Ah, claro. Yo esperaría que todos los ecuatorianos entendamos este nuevo episodio de estallido social contaminado con violencia brutal, con la presencia visible o invisible de la gran criminalidad y del narcotráfico, con líderes de extremo. Los extremos nunca le sirven a una sociedad. Cuando los conflictos se dirimen entre posiciones extremas, siempre las salidas son traumatizantes para una sociedad. Yo esperaba, le digo sinceramente, que habrá más, de que el cambio de gabinete haya sido una oportunidad. Me pareció una especie de
parto de los montes. Es decir, el círculo más cercano al presidente que probablemente no comprende los problemas sociales y políticos, más solamente los financieros. Ya. Y lo digo en el mejor sentido de la expresión. Y Carri, ya le doy la palabra. Simplemente, Pedro, esto de lo que ocurrió esta semana con los cambios de ministros. Digamos, yo creo que cosmético, pero para mí no es el meollo del asunto. Y además no le permite espacios de gobernabilidad. Uno pensaba hasta la posibilidad de un cogobierno, tal vez no institucional, pero sí con otras voces, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero creo que el problema no está en el gabinete. El problema está en que en Carondelet no hay espejos. Es decir, el gobierno es incapaz de mirarse un espejo y definir cuál es su identidad. Tú tienes un gobierno sin identidad, ¿no es cierto?, que toma decisiones, además, bastante demagógicas. Uno de los primeros decretos ejecutivos que firmó el presidente, por ejemplo, es borrar a 1.7 millones de personas del registro crediticio. No tiene ningún sentido, falta de técnica, o sea, es decir, el gobierno no tiene identidad y al no tener identidad es muy difícil que entienda que tiene que cogobernar o que tiene que establecer una alianza más abierta. Ok. La política es muy compleja, Andrés. Bueno, pero Y si la gente cree que... Pero para eso que se la, meten, pues. Sí, pero si la gente cree que la política pública es tan simple como administrar una empresa privada, bueno. va a perder visión. Bueno, pero si yo vengo de la empresa privada y soy exitoso, sí podría pensar que podría lograr éxito, por ejemplo, en el registro civil, por ejemplo, en la Agencia Nacional de Tránsito. Ramiro, en el Ecuador no hay servicio postal. ¿Sabía? Si a usted quiere que le manden desde Ginebra un documento, no le va a llegar. Sí. O le va a llegar con los sistemas privados. Es un esquema en el que todos piensan en el Estado, en el paternalismo, en el jefe, en el papá que tiene que resolverlo todo, lo público y lo privado, y un Estado sin instituciones, un Estado sin proyectos, un Estado sin sentido. Por ejemplo, la falta de cédulas y pasaportes. Investigando, no tengo por qué mencionar al funcionario, un funcionario dijo, en 6 meses nos quedamos sin papel, por favor, hay que importar. Nadie le paró bola. Y luego usted tiene una falta de estrategia política donde a veces las palabras mayores de un jefe de Estado aparecen como palo de ciego. Golpeo a uno, le maltrato al otro, le acuso al otro, digo que no converso, mañana estoy conversando, son tales y cuales, regreso a la mesa, por favor. Y obviamente no nos podemos olvidar de que hay un defecto o una limitación de nacimiento. Es un gobierno que no alcanzó ni el 10% de la representación legislativa. Fue incapaz de conformar una alianza duradera en función de un proyecto que dé certidumbre. Escogió a socios que más pronto de lo posible se iban porque tienen otros proyectos. Y lo fatídico de la política ecuatoriana, nadie está pensando en el todo. Así es. Nadie piensa en el bien común. Cada quien piensa, ¿qué puedo hacer para yo posicionarme mejor en las próximas elecciones? Esa es la tragedia. Esa es la tragedia, estoy totalmente de acuerdo. Un presidente atado de manos, Pedro, de alguna manera lo que ha ocurrido le condiciona, no tiene espacios de gobernabilidad con la Asamblea Nacional, se ha abierto muchísimos frentes. ¿Qué ocurre? Pero además somos un país, ¿no es cierto?, de 5 funciones del Estado, de las cuales 3 están en crisis y 4 en crisis interfunciones. Es decir, acabamos de ver lo que pasó en la justicia, ¿no? Es decir, un Consejo de la Judicatura con un presidente encargado que destituye al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Estamos en un proceso, además, no solo de crisis social, de crisis política, de desinstitucionalización, de altísimo pesimismo, de altísima desconfianza en el Estado y en el otro, ¿no es cierto? El Barómetro de las Américas decía que el Ecuador es uno de los países en donde 5 de cada 10 desconfían en el otro. Estamos en una crisis social muy profunda. El diálogo tiene que buscar, no esto específicamente, sino cómo reviertes tú esa realidad. Es decir, el diálogo tiene que verse con absolutamente todos, ¿no es cierto?, los estamentos, pero establecer sobre información real y una hoja de ruta clara que se, digamos, evidencia en política pública. Y echar más leña al fuego estas iniciativas como la del abogado Jaime Nebot. No, echar al fuego a la conflictividad y a la tensión es pretender imponer los temas. Porque se supone, Andrés, que no es posible un diálogo si las contrapartes no están dispuestas a escucharse, a entender, a comprender, a ceder. Y a considerar que por encima del gobierno y de la CONAIE, por más importante que sea, hay 17 millones de ecuatorianos. Los emprendedores cuentan, los artesanos cuentan, la clase media cuenta, los emprendedores cuentan. Es un país donde la gente está muy deprimida.
Hay una depresión social altísima y tenemos, yo diría, una especie de déficit de comprensión. También un déficit de racionalidad, porque no hay sociedad que pueda marchar hacia adelante con mejores condiciones de vida sin que no haya predisposición de cada uno de los actores a asumir el tema como el tema de todos, como el bien común. Y claro, y tenemos problemas de déficit de, por decirlo menos, de estrategia política o de comprensión política por parte del gobierno. Porque un gobernante también, Andrés, juega o tiene un rol de pedagogía ante la opinión pública. Nunca se explicó la connotación de los problemas. Ni siquiera se explicó o se capitalizó la extraordinaria labor en la vacunación. Nunca se examinó la relación con el Parlamento de buscar lo mínimo de convivencia. Se botó por la borda todo el ánimo de desmontar el aparataje autoritario del correísmo. Ahí está, intacto, con la posibilidad de que se reproduzca el 5 de febrero, cuando los ecuatorianos tengan que votar por el nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Sí, estamos a la deriva. Y es el momento entonces de que haya voces de racionalidad. Obviamente hay temas para no dejar de responder su pregunta, ¿no? Lo de Jaime Nebot. Bueno, son voces que tienen que ser escuchadas. Pero es echar más combustible al problema. Yo creo que no es el momento adecuado. Surgirán otros elementos. El regionalismo, por ejemplo, que no Pero estaba Andrés, ahora. No es la primera vez. No, yo sé que no es la primera vez. En la crisis de los 90 estuvo en auge las famosas consultas plebiscitarias para las autonomías. Varias provincias hicieron consultas de autonomías. Porque también, de pronto, el desafío del Ecuador es que achique el centralismo que afecta a todos, abra cauces de descentralización, dé más poder a los órganos de gobierno que están cerca de la gente, para que no solamente traigan artistas, hagan obras para el aplauso y para las elecciones y se despreocupen de la salud, de lo ambiental, del agua potable, del alcantarillado, de lo sustantivo. Quizás entonces hacemos una pausa y volvemos en un instante para las salidas, para no estar tan negativos, ¿no es cierto? Que proponemos como ideas, como iniciativas para enfrentar estas dificultades. Ya volvemos. Piensa usted de lo que han dicho y lo de la consulta popular? Le insisto un poco porque esa es una iniciativa que la están nuevamente planteando por parte del ministro Jiménez, ¿no? La dijeron varias veces. Varias veces y no tanto. Sobre varios temas, que está en el escritorio, que falta la firma, que ya tengo las preguntas. Pasemos a algo más sustantivo. Yo coincido con Pedro de que no es el momento. Las consultas son armas de doble filo. Y segundo, ¿para qué? ¿Qué consulta? Puede, desde una visión populista, plantear preguntas sobre seguridad y violencia y que tenga el aplauso, con duda. Yo creo que uno no puede sentarse solamente cuando se ve amenazado, o por miedo, o porque lo conminaron. La conducta del diálogo debe ser permanente, pero esa ha sido una conducta ausente en la historia del Ecuador. Acuérdese que los presidentes en la guerra del CENEPA ni siquiera se dieron la mano los expresidentes. Pero en esa oportunidad por lo menos se pusieron para la foto. Por lo Yo menos creo que para este la rato foto. es muy difícil, ¿no? Por supuesto. Y un segundo elemento, cuidado con romantizar todos los temas creyendo que el dinero cae del cielo. Porque ese es el otro problema que tienen las élites, de crear millones de derechos y de creer que el dinero viene del cielo y decir no a la minería, no al petróleo, no a impuestos, no a la inversión extranjera. Un país no es viable así. Pueden haber concepciones grupales legítimas, pero por encima de eso, un país es viable cuando encuentras un sendero común por el que todos puedan caminar, en la diversidad, en los intereses comunes, por encima de los intereses sectoriales. Y ese defecto tienen todas las élites del Ecuador. Y ahora mucho más, diríamos, un líder, que no quiero que quede fuera del escenario, un líder del movimiento indígena extremadamente desmesurado, extremadamente político, porque de lo que habla después del segundo estallido no es de resanar las heridas,
no es de la reconciliación, no es del diálogo para seguir adelante, es lo que convoca es a su proyecto político. Ese es el problema. Todos ven las elecciones futuras como lo gratificante. Nadie ve el país o los problemas que el país pueda subsanar para tener mejores condiciones de vida. ¿Y cuál es el mensaje al final del programa? Por favor. Bueno, no hay sociedad que no tenga conflictos. Seguro. Todas las sociedades, como ha dicho Pedro, tienen conflictos y lo medular es cómo procesas los conflictos, cómo los administras los conflictos, cómo logras salidas con mínimo de racionalidad. Ese es un elemento. Pero si en una sociedad polarizada, enfrentada, dividida, con resentimientos, con desasosiego, con desesperanza, con pesimismo, se cree que se puede imponer una agenda a palo, a violencia, a fuerza, sabiendo que somos una sociedad asediada por enormes amenazas, además de la pobreza. La amenaza es un problema que hay que atacar. Pero tiene ahora un problema de narcotráfico, un problema de violencia. Grupos que están preparándose para la vía insurreccional. Esto es demencial para el Ecuador. Lo mínimo que podemos es convocarnos a un espacio de sensatez para buscar caminos de racionalidad. Muchísimas gracias la participación de ustedes esta noche. Gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta el próximo domingo. Teleamazonas presentó Hora 25. Con el auspicio de